El miedo nos esclaviza, el miedo nos encadena. Cuando sientas temor, alaba. Y en la alabanza el temor huirá. Cuando sintamos temor debemos avanzar. Avanza hacia el trabajo que tú quieres lograr. Avanza hacia el ministerio que Dios te quiere dar. Cuando sientas temor, da gracias. Bueno, gracias porque sé que estuvieron orando por mí, porque metí la pata, por estar haciendo lo que no debería haber hecho. Uno siempre va leyendo el celular y piensa que nunca le va a pasar nada, ¿cierto? Por estar bajando las escaleras leyendo el celular. Bueno, pero gracias al Señor ya aquí estoy bien. A veces me toca caminar ahí como si estuviera buscando un billete en el piso, pero no, es porque me da miedo, entonces camino ya demasiado atenta. Bueno, en esta mañana yo quiero compartir la palabra. Lucho está en Argentina, él estuvo toda esta semana en un lugar muy envidiable, estuvo en una escuela de profetas con Marcos Brunet y fue un tiempo de verdad muy lindo. Me imagino que ahora que llegue va a compartir con nosotros todo lo que el Señor le habló a su corazón y que tiene también para nosotros como iglesia. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un tema que es cómo derrotar el temor. Sé que una de las principales y de las más frecuentes cosas con las que nosotros como seres humanos luchamos y también como cristianos es con el temor. Y hoy, por ejemplo, es un día de muchas definiciones, ¿cierto? De pronto muchos estamos muy expectantes de qué cosas van a pasar, porque seguramente muchos de ustedes por sus trabajos, por sus empresas, por sus familias, por lo que sea, están expectantes de qué va a pasar y de pronto eso los ha llenado de temor, nos ha llenado de temor, pero yo sé que el Señor tiene el control de todas las cosas. Entonces hoy sé que el Señor nos va a hablar y nos va a hablar en nuestro corazón para que podamos levantarnos en lo que nosotros somos en Él. El temor es un sentimiento de inquietud o angustia que nos impulsa a huir o evitar lo que consideramos dañoso, arriesgado o peligroso. El temor significa miedo. Alguien dijo: el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Y creo que muchas veces pasa eso en nuestra vida. Creo que a veces logramos superar cosas, pero a veces el temor es algo tan arraigado a lo profundo de nuestro corazón que nos es difícil podernos soltar de él. Entre las estadísticas muestran que muchas de las personas o los miedos más comunes son a la soledad, a la muerte. De pronto nosotros como cristianos no tanto a la muerte, porque sabemos que más allá está nuestra vida eterna, pero sí de pronto a la forma de morir, algo desconocido, a la vergüenza, a hablar en público, a quedarse sin trabajo, a ser abandonado, algún diagnóstico médico, a la altura, a los animales, miedo al futuro. En fin, hay una cantidad de temores. Y el temor, una de las características que tiene es que nos llena de angustia, nos paraliza, no nos deja avanzar, nos deja como congelados y nos hace muchas veces actuar mal. El temor es tan fuerte a veces en nuestra vida que nos puede llevar a la depresión, y muchas personas viven en depresión porque viven en temor, y esta depresión los puede llevar a pensamientos suicidas o pensamientos de cómo quitarnos la vida. Una de las características del temor es que el temor es no confiar en Dios. El temor básicamente lo que nos quiere hacer pensar es que nuestras capacidades son mayores, o muchas veces nos hace creer que es peor todas las mentiras que el diablo nos dice. Y lo que nos ayuda a ver es que vemos a Dios como incapaz de hacernos superarlo. Dice la palabra en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin esa fe o sin creer, no hay manera de que Dios nos pueda recompensar. No hay manera de que nosotros podamos lograr aquello que queremos alcanzar. Cuando el temor llega a nuestra vida, nosotros debemos actuar.
en vez de paralizarnos, de quedarnos quietos, de quedarnos ahí sin saber qué hacer, no debemos actuar de una forma incorrecta o una forma simplemente humana, sino debemos actuar de la forma como el Señor quiere, de una manera acertada. Y hay una historia en la Biblia que nos habla mucho acerca de esto, y es la historia de Josafat, el rey Josafat. Josafat fue un rey sobre Judá. Una de las características de Josafat es que él anduvo en los caminos de su padre, él fue temeroso de Dios, y una de las principales cosas que hizo Josafat fue derribar las imágenes de Asera. Asera era una de las deidades principales de los cananeos y se habían logrado mezclar dentro del pueblo judío. Entonces, una de las cosas poderosas que él hizo fue que derribó todas esas imágenes y él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Por eso el Señor confirmó el reinado de Josafat, y fue tan fuerte lo que el Señor hizo que lo llenó de riqueza, de gloria. No solamente dentro de todos los que estaban en Judá lo reconocían y lo honraban, sino también en todos sus alrededores. Todas las poblaciones del frente, los reinos del frente traían ofrendas y regalos que lo hicieron muy rico. Fuera de eso, él tuvo un ejército muy grande, tenía un ejército poderoso, casi de 1.600.000 personas. Y pareciera que todo alrededor de la vida de Josafat estaba bien, estaba bendecido en todas las áreas de su vida. A veces sucede eso en nuestra vida. A veces estamos como en una zona de confort, estamos tranquilos, todo nos está yendo bien, Dios nos puede estar bendiciendo en lo económico, en nuestra familia, en diferentes cosas. Pero a veces cuando estamos en esta zona de confort vienen también situaciones, y eso es básicamente lo que vamos a hablar. ¿Qué tenemos que hacer? Porque Dios siempre quiere que nosotros dependamos de Él. Entonces vamos a mirar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Yo quiero que a través de la prédica leamos todos los versículos, porque todos los versículos de esta historia son muy importantes. Vamos a empezar desde el versículo 1 hasta el 3. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Esto nos muestra que somos vulnerables. Josafat tuvo temor. A pesar de que tenía el ejército más grande, tenía las más grandes fortalezas, tenía toda la riqueza, llegó su momento y se llenó de miedo. El miedo nos esclaviza, el miedo nos encadena. Yo sé que en este lugar hay muchos que están esclavizados por el temor y que por el temor se sienten así como Josafat. Viene una gran multitud y no sé qué hacer. Es tan grande esto que me está rodeando que realmente no sé qué va a pasar. Entonces la pregunta sería: ¿qué debemos hacer cuando el temor se apodera de nuestra vida? Vamos a seguir en el versículo 4. Dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir,
a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Entonces, un gran temor vino. Pero resumiendo un poco lo que leímos, el primer punto sería: cuando sientas temor, ora. Y vemos que una de las cosas que tenemos que hacer es no paralizarnos, sino actuar. Y la forma de actuar es a través de la oración. La oración es una de las armas más poderosas que el Señor nos ha dado. Y yo sé que esto es el ABC de la vida cristiana. Todos lo sabemos y lo conocemos. Pero sé que desafortunadamente en los momentos difíciles, muchas veces lo que menos hacemos es orar. A veces actuamos en nuestro propio impulso, a veces reaccionamos por la urgencia o no sé, por la necesidad. Pero pocas veces nos sentamos realmente a orar. Y Josafat lo hizo de esta forma. Se postró delante del Señor, oró, reconoció lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, se dio cuenta que la situación era complicada, pero exaltó también la grandeza y el poder de Dios. Y Dios quiere que nosotros a través de la oración podamos entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es como cuando, por ejemplo, en un ejército normal, ellos tienen todo un armamento de cosas para atacar a su enemigo. Pero si ellos van y utilizan otra cosa que no tiene nada que ver, pues obviamente no van a obtener la victoria. Hoy el Señor nos está animando para que nosotros podamos orar, para que a través de la oración podamos tomar el control de aquellas cosas en las que vemos que definitivamente el control se ha perdido. Sigamos en el versículo 14. Dice: y estaba allí Hasaliel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los de Asaf, sobre cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta grande multitud, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Cuando sientas temor, escucha al Señor y cree en sus promesas. Escuchar y creer. Creo que no hay nada tan poderoso como escuchar la voz del Señor. Y la voz de Dios en este momento se transmitía a través de los profetas. Se levantó un profeta y dio la voz del Señor con una promesa tan clara. Y creo que no hay nada más lindo en nuestra vida que poder escuchar las promesas del Señor. Las promesas nos dan la dirección, las promesas nos muestran el camino, las promesas de Dios nos dicen qué cosas debemos hacer. Hoy en día de pronto para muchos es muy fácil siempre buscar esa dirección en otras personas, que en muchos casos se dicen ser profetas, pero que viven de acuerdo a sus propias concupiscencias y a sus pecados. Y a veces nos hacen hacer cosas que realmente no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero yo sé que el Señor quiere y anhela que nosotros podamos tener esa comunicación con Él tan perfecta a través de la oración y de escuchar lo que Él nos quiere decir, que Él mismo se revelará en nuestra vida y nos dará la promesa en la cual quiere que nosotros caminemos. Yo he tenido la oportunidad de compartir mucho con las mujeres, más que todo. Y esta historia ya de pronto la conocen, pero yo la quiero compartir porque no sé si ustedes la han escuchado. Yo a través de mi vida he vivido situaciones bien complejas. Y pues el Señor, como en todas las cosas, siempre trata nuestra vida, trata nuestro carácter, trata nuestra cosa. A veces pienso que de pronto he sido como una potra zaina y el Señor me ha tenido que domar. Pero no, mentiras. Yo sé que el Señor es bueno y el Señor usa todas las cosas para bien. Y una de las experiencias que me llenó de muchísimo temor, de las experiencias en mi vida que más temor llenó mi vida,
fue cuando me diagnosticaron un carcinoma en la tiroides, hace 5 años. Yo me acuerdo que yo quedé en shock, no hablaba, lloré toda una noche, a la mañana siguiente amanecí llorando y sentía un pánico terrible de mi futuro, de qué iba a hacer con mis hijas, con mis hijos, porque yo decía, pues finalmente Lucho y Mateo y Juan José ya están grandes, se defienden solos, pero pensaba mucho en las niñas y me llenó de tanto temor, que en ese momento vivíamos en Cajicá, en una montaña, y la casa no tenía muros sino muchas ventanas. Y recuerdo que todas las mañanas pues lo primero que veía era el paisaje, el sol, todas las cosas. Pero esa mañana puntualmente amaneció tan blanco, lleno de neblina, que no se veía absolutamente nada. Y recuerdo que en medio de mis pensamientos con el Señor, yo escuchaba como si el Señor me dijera, ¿qué ves? Yo decía, no veo nada. El Señor me decía, ¿qué pasa cuando amanece tanta neblina? ¿Qué pasa? Después de un rato el sol sale tan resplandeciente y el cielo se ve tan azul que yo le respondí al Señor, sí Señor, después sale el sol y después el cielo se va a ver azul. Y el Señor me decía, pues así va a ser. Y eso trajo paz a mi corazón y trajo tranquilidad. Pero yo en ese momento le dije al Señor, Señor, yo necesito una promesa tuya. Necesito escuchar en la palabra algo que tú hables directamente a mi corazón. Y me acuerdo que cogí un resaltador y cogí mi Biblia y dije, hasta que tú no me des una promesa que yo sienta que es para mí, no me voy a parar de acá. Y cogí la Biblia y duré 3 días subrayando la Biblia. 3 días, hasta que mis ojos se posaron sobre el Salmo 27:13. Y lo cogí como si fuera mi arma de guerra. Y dice, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y donde dice la tierra de vivientes, yo dije, la tomé para mí, dije, en mi vida. Y cada vez que venía el temor, que venían los pensamientos, que venía el terror, es que es un terror terrible, yo repetía esa promesa, la hablaba, la militaba, la compartía cuando alguien me decía algo que me causaba más dolor, porque siempre hay las personas que en vez de ayudarte te llenan de más temor. Yo volvía y decía, no, porque yo estoy segura que yo veré la bondad de Dios en mi vida. Y yo los animo a que en ese momento piensen, ¿qué promesa les ha dado el Señor? ¿Qué palabra les ha dado el Señor en este momento en que no ves nada? Si te sientes atemorizado, ¿le has preguntado al Señor qué promesa tiene para ti? Tómate tu tiempo para sentarte y hacerlo, porque las promesas del Señor nos dan reposo, nos dan tranquilidad, nos dan seguridad y nos dan paz. Seguimos en el versículo 16. Dice, mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y esto nos habla de que cuando sintamos temor, debemos ser obedientes a las instrucciones que Dios nos da. Qué tremendo es que el Señor nos dé instrucciones, ¿cierto? En la palabra de Dios hay cantidad de instrucciones que el Señor nos da, pero desafortunadamente nosotros como cristianos, como seres humanos, creemos que no las sabemos todas, ¿cierto? A veces es como que le decimos al Señor, no Señor, pero si tú en tremenda cosa me dices que me quede quieto, ¿yo cómo me voy a quedar quieto? Por decir algo que no sé, no tengo trabajo, no tengo el dinero para pagar algo, y el Señor te dice, espérate que algo voy a hacer. Y uno, no Señor, no. Y voy y le pido de pronto al más usurero que existe el crédito y quedó amarrado peor. A veces el Señor nos dice, espérate que voy a hacer algo, o muévete, o trabaja más, o no sé. Pero nuestra vida debe estar alineada con
la obediencia. Creo que la obediencia es una de las cosas en las que el Señor nos quiere trabajar cada vez. Desafortunadamente estamos en momentos donde las generaciones que vienen cada vez están menos entrenadas en ser obedientes, porque cada vez están más solos, porque cada vez hay menos instrucción, menos dirección. Y la palabra del Señor dice que en la medida en que nosotros aprendemos a ser obedientes a nuestros papás en lo terrenal y amarlos, vamos a aprender a ser obedientes con nuestro Padre Celestial. Entonces, creo que una de nuestras grandes tareas es aprender a ser sujeto y obediente. Sujeto y obediente. Nosotros que tenemos 4 hijos, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños, hemos tenido que ser entrenados obviamente también en la paciencia. Pero una de las características es que normalmente cuando le dices a tu hijo, no hagas esto, siempre la primera respuesta será, ¿por qué? ¿Cierto? Porque nuestra razón siempre está por encima de la situación. Entonces el Señor quiere que nosotros soltemos por un momento nuestra razón y nos conectemos con Él para escuchar atentamente su instrucción. Para Josafat fue súper clara la instrucción. Le dijo, deténganse y quédense quietos y miren que la salvación viene de Dios. De pronto para uno sería una locura, como con tremenda batalla, con tremendo ejército, Dios les dice que se queden quietos, ¿cierto? En lo humano pensaría, pues con todo ese ejército que tenía, podrían vencer, pero de pronto por el temor no lo iban a hacer. Entonces la pregunta sería, ¿estamos obedeciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos? El Señor nos ha hablado tan claro, ¿estamos siendo obedientes a eso que el Señor nos ha dicho? Sigamos en el 18. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Ustedes recuerdan ese canto de Jehová es mi guerrero? Es realmente es toda esta historia, es esa canción, después la pueden oír. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Así que lo que yo veo que nos dice esta porción es que cuando sientas temor, alaba al Señor. La alabanza y la adoración al Señor son poderosas. La alabanza, dice la palabra, que hace huir a los enemigos. Y una de las cosas que ellos hacían precisamente, los levitas, era que con sus instrumentos levantaban adoración. Y esta era el arma que el Señor les daba. Fuera de la oración era la alabanza. Alabar es exaltar a Dios por lo que Él ha hecho o por lo que hace. Y la adoración es exaltarlo por lo que Él es. Y es un intercambio espiritual. Cuando yo alabo y adoro a Dios, Él me entrega sus estrategias. Él me entrega los tesoros más tremendos de su reino, donde Él me entrega los diseños de Dios para que nosotros podamos vivir en esta tierra. Entonces, ¿qué mejores momentos que alabar y adorar al Señor? No sé si ustedes lo han experimentado en sus momentos de dificultad, cuando tenemos el tiempo para hacerlo, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestra casa, en nuestro tiempo a solas. Eso llena realmente nuestro corazón. Entonces, allí en esta historia, ellos utilizaron sus voces y dice que lo hacían con fuerte y con alta voz. Y eso nos muestra una estrategia clara que Dios les dio. A veces los cristianos no nos queremos esforzar tanto en nuestra vida espiritual, en nuestra vida devocional. Y a veces nos gusta más
como que las personas que han vivido ciertas cosas nos den la estrategia que Dios les dio, como lo fácil, ¿cierto? Como un copy-paste, como, oye, ¿qué oración hiciste tú cuando tal cosa? Dímela para yo hacerla. Pero esto nos muestra que nosotros tenemos que vivir en una relación de verdad, de intimidad con el Señor, y que el Señor nos dará a cada uno la estrategia que debemos hacer. La vida cristiana no es de repeticiones o de oraciones repetidas o de rezos o de fórmulas, sino que la vida cristiana es algo de verdad que se vive cada día, donde Dios nos ayudará. Y en la alabanza el temor huirá. En medio de la alabanza, eso que nos está agobiando, que nos está paralizando, totalmente huye de nosotros. El temor será destruido y vamos a poder avanzar. Sigamos en el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pero ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Qué tremendo, confusión total. La alabanza y la adoración los confundió. Y esto nos lleva también a pensar que cuando sintamos temor debemos avanzar. Y este creo que es el paso más difícil de nuestra vida, es el paso de la fe, ¿cierto? Y es el paso más difícil para dar. Yo les quiero decir que yo toda la semana luché, estoy hasta con dolor de estómago de pensar que mi cosa, o sea, a lo que me tenía que enfrentar era estar aquí parada. Pero hoy por fe di ese paso y me ha costado lo que ustedes no saben. Pero entiendo que así como nosotros también luchamos con temores, cada uno de ustedes también puede avanzar en eso que el Señor quiere que avanzamos. Cuando ellos llegaron, entonces se encontraron a todos muertos. Y dice la palabra, como leímos, que Dios les dio tantas cosas que duraron 3 días recogiendo el botín. Eso nos muestra que el temor quedará derrotado y que nosotros podremos salir victoriosos. Y en medio de dar este paso de fe, lo que vamos a recibir de parte de Dios es tan grande y tan poderoso que lo vamos a poder usar de manera sobreabundante. Hoy el Señor seguramente te está diciendo: avanza hacia el trabajo que tú quieres lograr, avanza hacia la familia que quieres tener, avanza hacia el proyecto que Dios ha puesto en ti, avanza hacia el ministerio que Dios te quiere dar, porque seguramente has estado ahí quieto, sin moverte, pero hoy el Señor nos anima para que demos ese paso y podamos recoger ese botín que el Señor tiene para nosotros. Amén. Sigamos en el 26. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Cuando sientas temor,
da gracias. Después de tremenda victoria, después de haber durado 3 días recogiendo todo, lo primero que ellos hicieron fue volver a Jerusalén y volver a la casa del Señor y allí adorarlo, exaltarlo otra vez con gozo. El Señor muchas veces nos ha dado tanta bendición. O sea, hablaba ahí del Valle de Beraka, y el Valle de Beraka significa bendición. Dios a muchos de ustedes los tiene en ese valle, en el Valle de Beraka, en el Valle de la bendición, porque seguramente han luchado, han batallado, han orado, han alabado y han obtenido la victoria. Pero desafortunadamente, algunos de nosotros, cuando somos bendecidos, se nos olvida que la bendición también es nuevamente para ponerla al servicio del Señor. Hoy te animo a que si estás bendecido, a que si estás en ese Valle de Beraka y de pronto no estás tan gozoso o no te has conectado con lo que debes dar para el Señor en servicio, hoy lo hagas, porque eso es una actitud de gratitud. Y el Señor ama los corazones agradecidos, los corazones que realmente tienen gratitud hacia Él por las cosas que Él ha hecho. Pero si no, yo te animo, si no estás en ese valle, yo te animo a que avances para que puedas obtener esa victoria y que puedas encontrar ese Valle de Beraka, ese valle de bendición, ese valle donde el Señor te quiere llenar de gozo, te quiere llenar de paz. Y sobre todo, miren ahí tan interesante, dice que el temor que había sido sobre ellos, el Señor ahora lo envió a todos los que estaban alrededor. Y esa es la promesa del Señor. El temor que te ha perseguido ya no va a estar más contigo. El Señor lo va a quitar de ti, seguramente lo va a poner aún de pronto sobre tus enemigos, porque de pronto has tenido enemigos que han sido los que te han estado deteniendo. Hoy el Señor quiere que nosotros caminemos escuchando su voz, que caminemos en oración, que caminemos en profundizar en nuestra vida espiritual, que caminemos en ser obedientes a sus instrucciones y que podamos disfrutar de ese valle de bendición. Amén. Por eso quiero que en esta tarde nos pongamos de pie y vamos a terminar orando, pidiéndole hoy al Señor que el Señor nos ayude a vencer cualquier temor. Señor, hoy quiero darte gracias por esta preciosa iglesia. Quiero darte gracias por las cosas que hoy has hablado, Señor, a nuestro corazón. Gracias porque a pesar, Señor, de que a nuestro alrededor haya temor, a pesar de que las circunstancias, Señor, nos hayan hecho paralizarnos, detenernos, intimidarnos, hoy en el nombre de Jesús queremos declarar que tenemos un Dios poderoso y más grande. Hoy queremos declarar que tú eres Jehová Nisi. Hoy eres nuestra bandera, Señor. Tú eres nuestro estandarte. Tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres quien nos defiende. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, mirando tu grandeza y tu poder, queremos declarar, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. Hoy queremos renunciar, Señor, a todo temor. Renuncia allí. Hoy renuncio a todo temor, Señor. A todo temor de malas noticias, a todo temor del diagnóstico médico, a todo temor, Señor, de avanzar, a todo temor de establecer relaciones, a todo el temor, Señor, que está apoderándose de mi vida. Y quiero declarar en el nombre de Jesús que quiero avanzar, Señor, para lograr lo que tú quieres para mi vida. Hoy yo declaro, Señor, que tu presencia viene a traer libertad en este lugar. Hoy declaro, Señor, que los que aún no han podido dormir ni descansar, Señor, por el temor, los que están en depresión, los que están en tristeza, los que están en ansiedad, comiendo compulsivamente o los que han dejado de comer, Señor, hoy quiero pedirte que tú tomes el control de sus vidas, que ellos puedan, Señor, aferrarse de ti creyendo que hay un Dios poderoso y bueno, creyendo que tú en la cruz del Calvario, Señor, llevaste todas las situaciones difíciles, Señor, y que nos diste victoria y nos diste libertad. Y hoy bendigo, Señor, a cada vida para que puedan caminar en esa vida abundante que tú tienes para ellos. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, y declaramos tu presencia entre nosotros. Hoy ponemos el futuro de nuestro país en tus manos, Señor. Hoy descansamos en esto. Hoy nos quitamos, Señor, todo peso y declaramos que nuestros oídos se abren para escuchar tus estrategias, Señor, en este tiempo sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén.